Saludos queridos hermanos, aquí estamos una vez más para recibir este tiempo de devocional. Recordemos que estamos en el crecimiento y madurez espiritual. Como sabíamos anteriormente, vimos algunos puntos de los 23 que nos llevarán a la victoria del crecimiento y madurez espiritual. Hoy vamos a ver los últimos puntos y así que le invito a que vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedir al Señor que tome el control de este tiempo. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, en este día, Señor, que tú tomes el control de este día. Todo lo que se hable en este momento, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Amado Espíritu Santo, te pido que pongas un carbón encendido en mis labios y que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que está conectado en este día, Señor, a través de las redes sociales, Padre amado celestial, que tú seas bendiciendo sus vidas, sus trabajos, todo lo que ellos hagan, amado Espíritu Santo. Que tu presencia esté en cada uno de sus hogares, para que tú puedas hablar a través de esta palabra a sus vidas, amado Espíritu Santo. Sé tú obrando grandemente con esta palabra, que esta palabra quede penetrada en sus corazones y que puedan ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. Amado Espíritu Santo, te pedimos en este día que tú seas el que tome el control de este tiempo, el control de este momento, de todo lo que se hable en este día, Padre amado. Sé tú obrando grandemente. En tus manos dejamos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis queridos hermanos, vamos a reunirnos todos en familia. Le invito a que traiga su Biblia, un esferito, un cuadernito y vamos a completar los puntos de los 23 que nos dice la victoria del crecimiento y madurez espiritual. ¿Sí? Ya vimos 14 de esos puntos, ¿verdad? Ahora nos faltan ya solo muy pocos ya en estos momentos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, sí, para ver el punto número 15 que nos dice: tendremos madurez y sabiduría. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 2:6, ¿sí? 1 Corintios 2:6. ¿Y qué nos dice en la palabra del Señor en 1 Corintios 2:6? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿sí? Entonces, miren lo que nos dice hoy en la palabra del Señor: que tendremos madurez y sabiduría. Y no una sabiduría cualquiera, no sabiduría del mundo, no sabiduría de conocimiento de cosas del mundo, sino una sabiduría de Dios. Y esa sabiduría, sí, es la que nos ayuda a que podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y de esto ya hablamos, ¿verdad? Este era el primer punto que hablamos en un anterior capítulo, ¿cierto? Ya vemos que la sabiduría se basa en el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra del Señor. Y esta también está anclada con la fe que tengamos en Dios. Ahí nosotros podremos tener sabiduría. Igual, para tener fe, ¿qué debemos hacer o qué debemos tener? Debemos oír la palabra de Dios. Ahí se van a unir los dos, la fe y la sabiduría, ¿sí? Como sabemos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso nos dice en Proverbios 1:7, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Gracias a esa sabiduría que nosotros podemos pedirle al Señor, nos ayudará a comprender qué es lo que está bien delante del Señor y qué es lo que no está bien, ¿sí? Si nosotros nos dejamos llevar más de la carne, pues se cumplirá lo que dice aquí en la palabra: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría de Dios para poder vivir y que no permita que tomamos decisiones incorrectas en nuestra vida, para que nos permita construir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que debemos pedirle al Señor,
Pero cuando nosotros estamos en ese crecimiento espiritual, ahí obtendremos esa madurez y esa sabiduría correcta para poder nosotros caminarnos bien en la palabra del Señor, ¿sí? En el punto número 16, tendremos discernimiento en saber la diferencia entre lo malo y lo bueno. Vamos a leer Hebreos 5:14, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 5:14 y la palabra del Señor nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cuál es el alimento sólido? El alimento sólido es cuando nosotros ya no aceptamos solo la palabra que dice que el Señor nos habla solo de amor, ¿sí? Sino que también ya aceptamos esa palabra cuando el Señor nos confronta, cuando el Señor nos reprende. Ese también ya es un alimento sólido para nosotros, porque nosotros solo cuando estamos conociendo del Señor, vamos viendo el amor del Señor. Pero mientras va pasando el tiempo, vamos conociendo más de la palabra del Señor. También conocemos que el Señor también nos puede reprender, porque es como un padre, cuando un hijo está haciendo algo malo, lo reprende, ¿cierto? Y aún más Dios, que Él lo hizo todo, ¿cómo Él no va a poder reprendernos a veces cuando nos portamos mal? También podemos recibir ese jalón de orejas cuando nosotros no estamos bien, ¿sí? Delante del Señor. Ese es el alimento sólido que vamos a ir recibiendo constantemente, ¿sí? Ese alimento que nos ayuda a corregir nuestra vida. Ese alimento que nos ayuda a tomar unas decisiones correctas, ¿sí? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y qué nos ayuda este alimento sólido? Nos ayuda a discernir el bien y del mal. Si Dios no nos confrontara en su palabra, queridos hermanos, no sabríamos cómo diferenciar el bien del mal. No sabríamos, nosotros pensaríamos hasta ahora que todo lo que antes hacíamos estaba bien. Pero no, gracias a su palabra, ahora sabemos qué está bien y qué es lo que está mal delante del Señor. Al menos actualmente en el mundo, ahora todo lo que es malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo, ¿verdad? Ahora muchas veces en el mundo ya ponen ciertas cosas que no están bien ante los ojos del Señor, pero la gente del mundo se deja llevar por lo que hay allá en el mundo y no por lo que en verdad dice la palabra del Señor. Y nosotros como hijos de Dios, que ya sabemos la palabra, que ya recibimos un alimento sólido, ahí debemos ya reconocer y tener ese discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal delante del Señor. Y si nosotros aún no podemos identificar ciertas cosas, debemos pedirle al Señor que nos ayude para no tomar malas decisiones, para no pasar malos momentos por nuestras malas decisiones, ¿sí? Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que queremos hacer, por lo que siente nuestro ego, nuestra carne, y no por lo que el Señor quiere. Y eso está mal. Ahí es donde debe actuar nuestro discernimiento del bien y del mal. Amén. En el punto número 17, dejaremos las cosas de la niñez espiritual. Vamos a leer 1 Corintios 13:11. ¿Y qué nos dice en la palabra del Señor? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Entonces miren lo que nos dice el Señor Jesús. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces aquí, ¿qué nos quiere decir en la palabra del Señor? Dejaremos las cosas de la niñez espiritual. Cuando nosotros conocíamos del Señor,
y estábamos aprendiendo la palabra del Señor, nos ignorábamos muchas cosas. Pero mientras íbamos creciendo, vamos conociendo mucho más del Señor. Y ahí es donde vamos madurando. Y ya tenemos que dejar ciertas cosas de la niñez espiritual que ya no van acorde a lo que estamos ahora. ¿Sí? Por eso nos dice, hablaba como niño. Sí, como antes no sabía mucho de la palabra, pues no podía expresar, no podía decir bien la palabra, ¿cierto? Pensaba como niño, aún seguía pensando que ciertas cosas estaban bien delante de Dios, ¿sí? Porque las ignoraba, porque no sabía que estaban en la palabra. Pero ahora que mientras usted más va estudiando la palabra, se va dando cuenta las cosas que no están bien delante de Dios. Y ahí está madurando y dejando de pensar como el niño espiritual. Juzgaba como niño, sí. A veces en ese tiempo que todavía estábamos aprendiendo de la palabra del Señor y aún la seguimos aprendiendo, pero juzgábamos no de una manera correcta, sí. A veces solo juzgábamos o nos fijábamos en los errores de los demás, mas no como en verdad Dios tenía misericordia, y Dios tiene misericordia cuando una persona cae, una persona tal vez fue débil y cayó en pecado. Pero Dios, ¿qué hace? Él no lo juzga, sino que lo levanta y lo regresa a sus caminos. Muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Y por desconocimiento y por no saber bien la palabra de Dios, lo hacíamos antes. Pero mientras va uno conociendo más de la palabra del Señor y uno va aprendiendo, y el Señor va hablando a nuestras vidas y nos dice, ¿por qué juzgas? Porque, como dice la palabra del Señor mismo, ¿no? Que primero veamos la paja de nuestro ojo y no la viga, ¿no? Entonces imagínense lo que Dios quiere, que no nos fijemos en los errores de los demás, sino en nosotros cómo estamos delante del Señor. ¿Sí? Y antes no lo sabíamos, solo pensábamos que un cristiano tenía que ser perfecto, no podía hacer nada malo, pero porque no conocíamos bien de la palabra. Pero ahora que lo conocemos y sabemos que el Señor tiene misericordia y aún por nuestras fallas, Él nos levanta, porque nosotros no también podemos juzgar de la misma manera, con madurez a una persona o algo o alguna cosa que sucede. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sí, el Señor lo que ahora quiere es que dejemos atrás esa niñez espiritual. Sí. En el punto anterior nos decía que ya nos estábamos alimentando con un alimento sólido. Ya dejamos atrás la leche espiritual, ¿cierto? Entonces lo que el Señor quiere es que ya comencemos a madurar, que dejemos atrás esa niñez espiritual, esa niñez donde no nos sabíamos defender, donde recién estábamos aprendiendo y no conocíamos ciertas cosas. Pero ahora ya estamos conociendo más del Señor y Él quiere que vayamos madurando en su palabra, madurando en lo espiritual. ¿Sí? En el punto número 18 nos dice, poseeremos una mentalidad madura. En 1 Corintios 14:20 nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces miren lo que nos dice la palabra del Señor, ¿sí? Que no seamos niños en el modo de pensar, que no tengamos una mentalidad, ¿cómo se podría decir? Una mentalidad que no está acorde a lo que conocemos de la palabra del Señor, ¿sí? Que dejemos atrás esa niñez espiritual, ¿sí? Que ya no actuemos como un niño, ¿sí? Y si queremos actuar como niño, solo actuar, sino ser niños en la malicia, dice. Un niño cuando hace algo no tiene casi malicia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo hace por inocencia. Entonces nosotros debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? Por eso nos dice, si no sed niños en la malicia, ¿sí? Porque los niños a veces hacen cosas
inconscientemente, a veces lo hacen por inocencia, cometen ciertas cosas, pero a Dios le agrada lo que ellos cuando pelean con un amiguito, con un hermanito, ¿qué hacen? Van y se perdonan y comienzan de nuevo a jugar. Eso es lo que quiere el Señor que también tengamos en nuestro actuar, ¿sí? Que seamos como un niño en nuestro actuar, pero en lo que es para perdonar, para dar ese amor, no ya en cosas ya que tenemos que actuar ya como maduramente en la palabra del Señor, pero maduros en el modo de pensar, ¿sí? Aquí el Señor ya nos invita a que debemos ya madurar en nuestra manera de pensar. Ya no pensar en pequeñeces, sino en grandes cosas. Aceptar las correcciones. Aceptar lo que los demás nos digan. Y no reaccionar como un niño berrinchudo que, ay, es que me dijo así, y yo me resentí, nos resentimos y dejamos entrar al enemigo para que el enemigo haga la división y tantas cosas, y eso no queremos, ¿verdad? Entonces por eso el Señor nos dice que Él nos dará una mentalidad madura. Debemos dejar que el Señor nos ayude a madurar en nuestra mentalidad. Debemos pensar en cosas grandes, ya no en cosas pequeñas. Dejar que el Señor actúe conforme a su voluntad en nuestra vida, ¿sí? En el punto número 19 nos dice, no seremos engañados por falsas doctrinas, nos dice, ¿verdad? En Efesios 4:14 nos dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, miren lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Para que no seamos engañados en falsas doctrinas. Y creo que en todos estos capítulos del Señor nos ha ido instruyendo, ¿cierto? A que Él no quiere que seamos engañados. Él no quiere que caigamos en vientos de doctrinas que no están acorde a su voluntad, que no están acorde a su sentir. Por eso Él nos ha estado diciendo en todo este tiempo que nos vayamos preparando, que tengamos un mayor conocimiento de su palabra, para que nadie venga y nos engañe, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, ¿sí? En su palabra decía que mientras nosotros más conozcamos de la palabra del Señor, nadie podrá engañarnos, nadie podrá llevarnos a otros vientos de doctrina distintos a lo que el Señor habla en su palabra. Porque el enemigo actúa en el mundo y él utiliza a personas para que vengan y engañen al pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios no está preparado de una manera correcta, el pueblo va a ser engañado y va a caer en las garras del enemigo, porque el enemigo está pendiente, está como un león rugiente, esperando que alguna cosa nos haga caer. Y lo que menos debemos dejar es que el enemigo encuentre la oportunidad para ingresar y hacernos caer. Por eso debemos de estar preparados y no permitir que nadie nos engañe en falsas doctrinas. En el número 20 nos dice, tendremos la humildad de reconocer que aún necesitamos madurar. En Hebreos 5, del 12 al 13 nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Sí? Entonces miren lo que nos dice en la palabra del Señor. En el punto número 20 nos dice que tendremos la humildad de reconocer que aún necesitamos madurar.
Recordemos que en los primeros capítulos hablábamos de la humildad, que la llave de todo era la humildad. Y la humildad nos ayuda a reconocer que aún nos falta madurar, ¿sí? Que aún nos falta corregir ciertas cosas para llegar a esa madurez sólida que el Señor quiere. Por eso nos dice aquí en la palabra, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Perdón, me equivoqué. Vamos, Hebreos 5:12. Entonces nos decía, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Entonces miren lo que nos dice el Señor aquí, que nosotros ya debíamos ser maestros, pero al ver que todavía nos falta mucho por madurar, el Señor ve que aún estamos nosotros ahí queriendo tomar leche y no aceptamos todavía el alimento sólido, cuando no debe ser así. Nosotros ya debemos estar consumiendo ese alimento sólido, ya debemos aceptar ese alimento sólido de la palabra del Señor. Y es ahí donde el Señor nos prueba y nos dice, aún te falta madurar, y donde nosotros debemos reconocer con humildad. Y yo puedo decir, Señor, sí, todavía me falta madurar, todavía me falta crecer espiritualmente en ti, porque aún no me siento lista y no me siento preparada. Pero no quiere decir que por reconocerlo lo voy a dejar ahí, sino que tenemos poner cartas en el asunto y tratar nosotros de ya dejar de consumir esa leche y comenzar a hacer la obra del Señor, y comenzar a consumir ese alimento sólido para ser esos maestros que enseñan a otras personas más del conocimiento de Dios. ¿Sí? En el número 22 nos dice, seremos fieles, íntegros y maduros. ¿Sí? Entonces miren lo que nos dice, que seremos fieles, íntegros y maduros. En 2 de Timoteo 2:2 nos decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces miren lo que nos dice, que nosotros creciendo espiritualmente seremos fieles, íntegros y maduros. Y en su palabra nos dice, ¿verdad? Los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. El Señor, ¿qué elige? A personas que sean fieles, que sean íntegras y maduras. Es como cuando le dijo a Moisés, ¿verdad? Cuando él estaba ya cansado y ya decía, ¿cómo puedo yo atender a tantas personas? En ese tiempo a todo Israel tenía que atender solito a Moisés. Y decía que ya estaba cansado, ya se estaba como frustrando porque decía, ¿cómo puedo yo solito atender a tantas personas si no tengo ayuda? Entonces su suegro le dice que no se haga cargo de tantas cosas, sino que busque a hombres íntegros y que sabios y que puedan ayudarle con las tareas que él tiene que hacer. Es de la misma manera que el Señor busca, ¿sí? Para personas que estén en su obra. Él busca personas fieles, íntegras y maduras, ¿sí? Es lo que busca el Señor. Es lo que quiere convertirnos el Señor. Si usted ya es fiel, pero le falta madurar, pues siga buscando madurar espiritualmente. Y que nuestra vida siempre esté íntegra. Porque recordemos que sin santidad nadie verá a Jehová. Y lo primordial siempre debe ser tener esa santidad. Obviamente no les voy a decir, queridos hermanos, que todos somos santos y perfectos y nunca vamos a pecar. Pecamos, pero si reconocemos de todo nuestro corazón nuestros errores, si reconocemos nuestro pecado, el Señor está listo para perdonarnos. Pero siempre y cuando lo reconozcamos y no dejemos que nuestro orgullo nos gane y diga, no, es que para mí es un pecado pequeño. No hay pecado pequeño ni grande. Todo el pecado es el mismo.
Por eso es que el Señor nos manda a que seamos íntegros, fieles y maduros, porque eso es lo que el Señor necesita. Personas de un buen testimonio, para que otras personas vean y puedan seguir la palabra del Señor. Muchas veces, por nuestro propio testimonio, hemos dejado mal al Señor, por nuestro mal actuar, mal hablar, por nuestros actos. Hemos dejado mal al Señor. Y por eso muchas personas que hemos querido transmitir la palabra, han dicho, no, porque yo he escuchado, no, porque yo he visto que mi tía es así, entonces si es así, yo para qué sigo, prefiero seguir siendo como soy. Entonces imagínense, no quedamos mal nosotros. ¿Quién queda mal? Es el Señor. Nosotros le estamos haciendo quedar mal al Señor. Porque esas personas comienzan a pensar que como nosotros estamos viviendo, así es la vida cristiana, cuando no es así. ¿Sí? Es por eso que el Señor busca. Seremos fieles, íntegros y maduros. El número 21, el que les acabé de decir era el número 22. Me había saltado uno, perdón. Tendremos la humildad de reconocer que aún hay áreas carnales en nosotros. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren lo que nos dice el Señor. Como les decía, la humildad es la llave más importante para llegar a crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Si nosotros ya reconocimos que nos falta madurar y vamos también a reconocer que no tenemos todavía áreas carnales en nuestra vida que no nos deja crecer espiritualmente, Dios nos ayudará a que podamos salir de eso, ¿sí? Por eso en la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que dice, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, ¿sí? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, ¿sí? ¿Y por qué dice que sois carnales? Porque aún hay celos, hay contiendas y disensiones. Debemos reconocer que aún en nuestra vida aún nos enojamos, aún nuestro carácter no ha cambiado, aún mentimos, aún hacemos cosas que no está bien delante del Señor. Por eso les decía que debemos reconocer nuestro pecado. Debemos reconocer que todavía la carne hay en nosotros. Y esa carne debe morir, esa carne ya no debe prevalecer, la carne debe extinguirse de nosotros para poder nosotros realizar la obra del Señor. Por eso es el que el Señor nos va puliendo cada día, para que vayamos dejando ciertas cosas que de nuestro viejo hombre que aún tenemos en nosotros cuando nos envía una prueba. Una vez leí que decía eso, que cuando tenemos una prueba es para que el Señor vaya sacando lo que tenemos todavía del hombre viejo y de la mujer vieja del pasado. Y es por eso que cuando pasamos ya esa prueba vamos aprendiendo muchas cosas y vamos haciéndonos fuertes también y tenemos ya grandes lecciones que no vamos a volver a repetir. Es por eso que nos dice aquí el Señor que reconozcamos que aún estamos carnales, que aún tenemos debilidades, tenemos cosas que no nos dejan crecer espiritualmente, que no nos dejan madurar. Decirle, Señor, permíteme sacar todo eso carnal que hay en mí. Quiero servirte, quiero ser íntegro delante de ti. Quiero estar bien contigo, quiero ser maduro, quiero que tú me pongas a servirte, porque Dios nos va a poner en un lugar alto, y no le voy a decir en altos mandos ni nada. Un lugar alto es como transmitiendo su palabra, porque eso es lo importante, transmitir
su palabra. Eso es lo más importante que podemos tener como hijos de Dios. Y el último punto, poseeremos el propósito y la meta de alcanzar la madurez final. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 6:1. ¿Sí? Vamos a leer Hebreos 6:1. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando a otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Sí? Entonces, miren lo que nos dice aquí en la palabra del Señor. Sí, en nuestro número 23 dice, poseeremos el propósito y la meta de alcanzar la madurez final. ¿Sí? Nos dice, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Cuando ya dejamos que el Señor vaya actuando en nuestra vida, cuando reconocemos que aún tenemos todavía lo carnal en nuestra vida, cuando tenemos humildad en nuestro corazón, vamos a alcanzar esa madurez final, ¿sí? Porque, como les decía, el Señor va a irnos perfeccionando mientras pase el tiempo, y eso es lo importante. Dejar que el Señor nos vaya perfeccionando, dejar que el Señor nos vaya puliendo, ¿sí? Vamos a leer Filipenses 3, 12, 14. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Filipenses 3, 12 al 14? 3 del 12 al 14. Y la palabra del Señor nos dice, ¿sí? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, miren, amados hermanos, lo que nos dice en la palabra del Señor. Aquí Pablo reconoce, ¿sí? Dice, no que yo ya lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto. Él reconoce que él aún no alcanza la meta. Él reconoce que no es perfecto, sino que prosigue por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que quiere decir Pablo es que él sigue perseverando hasta llegar al propósito que Dios le ha encomendado. Y es lo mismo en nosotros. No somos perfectos, pero lo que al Señor le agrada es que no dejamos de perseverar, porque debemos seguir buscando ese propósito, debemos seguir realizando ese propósito que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Y Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo ya no se fijaba en el pasado, él se fijaba en lo que estaba presente, sí, porque de nada nos sirve fijarnos en el pasado si ya pasó. Lo que sí debemos fijarnos en lo que está en el presente, en lo que estamos haciendo en el momento. Y eso hacía Pablo. Por eso él no aseguraba de que ya alcanzó a la meta, sino que él seguía perseverando y tenía que luchar, pase lo que pase. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, una vez que nosotros hayamos alcanzado ese propósito, encontraremos la meta y haremos el llamamiento que Dios nos hizo a nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? Para alcanzar esa madurez espiritual, que seamos humildes y reconozcamos en lo que estamos fallando, ¿sí? Y aquí les voy a leer una historia, ¿sí? Una pequeña historia. Y nos dice, un día Federico, el gran rey de Prusia, por 46 años, encontró uno de sus antiguos generales en una determinada ciudad, por donde él estaba pasando. Había entre ellos un malentendido y algo de enemistad.
que ya duraba algún tiempo. Cuando el general miró al rey, lo saludó con elegancia y respeto, pero Federico le volvió a la espalda. El general serenamente le dijo: «Estoy muy feliz que su majestad no esté más enojado conmigo». A lo que Federico le preguntó: «¿Cómo es esto? ¿Cómo sabes que no estoy más enojado contigo?». Nuevamente el general con gran madurez le contestó: «Porque su majestad jamás volvió la espalda durante toda su vida a su enemigo». Esta fue una declaración con mucha osadía y madurez, pero que provocó una reconciliación entre ambos. Esto es lo que necesitamos hoy en día, en toda nuestra área de nuestra vida, en nuestros ministerios. Madurez suficiente para buscar una reconciliación con aquellas personas que quizás tienen algo en contra de nosotros. De igual manera y desafortunadamente, eso pasa en nuestras iglesias. Hay muchísimas personas con problemas de malentendidos o de alguna palabra hiriente que fue dicha. Sí. En el transcurso de estos capítulos hemos aprendido, ¿cierto?, cómo debemos expresarnos cuando queremos decir una verdad, que debemos ser sutiles y no decir de una manera no correcta que hiera a alguien, ¿sí? También hemos aprendido la humildad de reconocer que tenemos algo con alguien y que tenemos que pedir perdón. Y esto es lo que nos dice aquí en esta historia, ¿sí? Que este rey había tenido un conflicto con esta persona, con el general. Pero el general se dio cuenta que el rey no estaba ya más enojado. Y él sabiamente y con madurez le dijo: «Yo sé que usted ya no está enojado conmigo». Entonces imagínense. Y el rey se sorprendió y dice: «¿Por qué?». «Porque usted nunca le ha dado la espalda a sus enemigos». Mire esa madurez que tenía el rey. Y nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? No ser esas personas que llevan rencor, esas personas resentidas, que siguen teniendo rencor en nuestros corazones. Y eso muchas veces hace que haya infinidad de conflictos. Puede ser en nuestro hogar, en la propia iglesia, en la célula, porque no reconocemos que tenemos algo pendiente con una persona. No reconocemos que tenemos que pedir perdón, que debe haber reconciliación. Y cuando hay desunión, cuando no hay algo que está en un solo sentir, no se puede hacer nada. El Espíritu Santo no va a fluir. Y muchos malentendidos ha habido en nuestros hogares, en nuestras iglesias, y por el orgullo, por no querer pedir perdón, por pensar que uno tiene la razón. Deja que la división, deja que el enemigo ingrese en ese lugar. Muchos viven en gran enemistad unos con otros por varias razones, sean doctrinales, teológicas o sencillamente tienen sus corazones llenos de rencor, resentimiento, raíces de amargura y falta de perdón por algo que ha sucedido. Es necesaria la madurez, así como de este general con el rey Federico, de intentar y buscar una reconciliación de enemistades que ya han durado mucho tiempo y quebrar todo espíritu de división en el cuerpo de Cristo. Entonces miren lo que dice. Muchas veces en el alrededor de nuestra vida vamos a encontrar muchas personas que van a estar en desacuerdo con nosotros. Pero eso no debe permitir que nosotros estemos y actuemos de una manera que no esté correcta, que eso nos divida, ¿sí? Que eso que ponga en nuestro corazón rencor, resentimiento, raíces de amargura y falta de perdón. Porque cuando eso ya hay en nuestro corazón, eso impide que el Espíritu Santo esté en nosotros. Eso impide que haya un solo sentir en un hogar, en una iglesia, en una célula. Ahí es donde debemos nosotros probar esa madurez que queremos tener. Así como vimos en la historia, ¿verdad? Que el rey Federico tuvo esa reconciliación con su general, ¿sí? Él no quiso llevarse ya por el resentimiento, sino que
quiso ya reconciliarse y que todo en su vida esté bien. Porque recordemos que el perdón que nos hace libres. Libres de todo resentimiento, de todo enojo, de toda cosa mala en nuestro corazón. Y ahí es donde debemos reconocer. La humildad nos hará reconocer nuestros errores y pedir perdón a otras personas. Solo si tenemos humildad vamos a reconocer y vamos a pedir perdón cuando en algo estamos fallando o le hemos fallado a una persona, le hemos ofendido. O así, o también cuando a veces no tenemos la culpa, igual hay que pedir perdón, aunque nuestro ego no quiera, nuestro orgullo no quiera, porque todos tenemos orgullo. Pero igual debemos reconocer, ¿sí? La madurez se expresa al realizar algo grande para Cristo. Esto es cuando se dejan los problemas, las enemistades y se dejan las diferencias teológicas y doctrinales a un lado. Se busca el engrandecimiento del reino de Dios y de su propagación por medio de la predicación de la palabra. Entonces miren lo que nos dice: para obtener madurez, esta se va a expresar a realizar algo grande para Cristo. Y cuando alguien quiere hacer algo grande para Cristo, deja atrás, dice, todos los problemas, las enemistades, las diferencias teológicas y doctrinales. Y en vez de comenzar a estar de desacuerdo, ¿qué comienzan a hacer? Buscan el engrandecimiento del reino y de la propagación de la palabra. ¿Y esto cómo se puede obtener? Cuando alguien ya tiene madurez. Cuando todo ese grupo tiene madurez y dice, vamos a hacer la obra de Dios. Entonces aquí se quedó la enemistad, aquí se quedó los conflictos que teníamos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la obra del Señor. Una de las victorias más grandes que podemos obtener es buscar la amistad y reconciliación cuando sabemos que alguna persona tiene algo contra nosotros. ¿Sí? Ahí es donde vamos a tener victoria. Cuando reconocemos que alguien está mal, estamos mal con alguien más y reconocemos eso y le pedimos perdón, ahí obtendremos victoria. Ahí vamos a saber que tenemos madurez en nuestro ser. Busquemos pues, como hombres o mujeres de Dios, la reconciliación los unos con los otros, olvidando el orgullo, el celo, la soberbia, la envidia y la arrogancia que tanto han dividido el ministerio en todo el mundo. Y busquemos con humildad, sinceridad y sencillez vivir en paz y comunión los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? ¿Y qué es lo que debemos buscar como hijos de Dios? Debemos buscar reconciliación. Si hoy estamos enojados con alguien de nuestra célula, de nuestro hogar, de donde estemos, busquemos esa reconciliación para estar bien con el Señor. Porque eso es lo que nos mandó el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Porque si no amamos y no damos amor, hasta nos mandó a amar a nuestros enemigos. Y eso es lo que debemos hacer. Reconocer y quitar de nuestra vida, quitar de nuestro corazón el orgullo. Dejar que el orgullo se vaya de nuestra vida. Porque cuando uno tiene orgullo, cuando uno es altivo, ¿qué hace el Señor? Lo mira de lejos. Pero al humilde, no. Cuando tenemos humildad, no. Debemos dejar de lado el celo, la envidia. Dejar de juzgar sin saber antes qué pasó. En vez de levantar, juzgamos y eso está mal y se ve mal. Porque debemos ser esas personas que levantan, no que hacen leña del árbol caído. ¿Sí? Debemos dejar atrás la soberbia, la envidia y la arrogancia. Esto ha dividido tanto familias, iglesias, ministerios. Ha dividido tanto cuando tenemos eso en medio de un hogar, en medio de una iglesia. Eso es lo que divide. Y en vez de eso debemos buscar que haya humildad, que haya sinceridad, que haya sencillez.
Debemos vivir en paz y en comunión los unos con los otros. Porque cuando todos estamos unidos, estamos con un solo propósito, un solo sentir, todo va a fluir y el Espíritu Santo se va a sentir. Porque todos queremos lo mismo. Y también debemos cumplir con la palabra del Señor, ¿sí? En Juan 17:21, ¿qué nos dice el Señor sobre la unidad? Nos dice en la palabra del Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Entonces miren lo que dice, que todos debemos ser uno. Como Jesús se hizo uno con el Padre, así debemos también nosotros ser uno en unidad y no estar divididos el uno por un lado, el otro por un lado. Lo que Dios quiere es que nos demos cuenta que aún estamos en ese proceso de crecimiento espiritual y de madurez espiritual. Él quiere que crezcamos de una manera correcta, pero ya reconociendo nuestras faltas, ya reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que tenemos algo pendiente con alguien más. Una vez que logremos todo eso, logremos dejar ya nuestro pensamiento de niño espiritual, dejemos de tener un pensamiento que no es correcto ante el Señor. Entonces ahí nosotros podremos alcanzar esa madurez final que el Señor quiere. Es por eso que el Señor nos ha traído esta palabra, nos ha traído cada una de estas enseñanzas para que nosotros vayamos mejorando en nuestra vida espiritual. Para dejar de ser esos niños espirituales que tomaban leche, ahora el Señor quiere darnos un alimento sólido para que levantemos a otras personas, para que hagamos su obra y esa obra sea bien hecha sin que haya ningún problema ni conflicto, sino que haya siempre unidad y que sepamos que cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo, siempre y cuando trabajemos en unidad, siempre y cuando estemos en un mismo sentir. Amén. Eso es, mis queridos hermanos, la palabra del Señor. Y es aquí como termina este capítulo. De todo corazón espero que el Señor haya hablado a su vida. Y no espero, sé que el Señor ha hablado a su vida. Guarde esta palabra, si puede, vuelva a ver la palabra, vuelva a leer cada capítulo, cada versículo que se le dio. Y deje que el Señor ministre a su vida. Si usted no conoce del Señor y nos ve por primera vez, puede hacer esta oración junto a nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojitos y a dar esta oración. Amado Padre Celestial, en este día te pido, Señor, que perdones todo mi pecado. Hoy reconozco que he pecado, que he hecho lo malo en contra de ti. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy, Señor, te acepto de todo mi corazón y me agarro fuerte de tu mano y no me separaré jamás. Te doy las gracias por recibirme en tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y querido hermano, si usted nos está viendo por primera vez, le voy a recomendar hacer 4 cosas. La primera es ore al Señor, hable con el Señor. ¿Cómo puede hacerlo? Como cuando usted habla con un amigo, con un familiar. Así puede expresarle al Señor todo lo que siente y Él estará presto a escucharle. El segundo punto, lea la palabra del Señor. Aquí en la palabra del Señor encontrará todo lo que Jesús ha hecho, sus milagros y maravillas, especialmente en Juan, ¿sí? Lea todo lo que es Juan y ahí encontrará los milagros y maravillas que ha hecho Jesús cuando Él estuvo aquí y Él hablará a su vida. Como tercer punto, le invito a que asista a una iglesia cristiana de buena doctrina. Y si usted quiere asistir a nuestra iglesia, está invitado a que venga a nuestra iglesia. Puede escribir sus datos, su número de teléfono en el chat y ahí le van a escribir y se van a contactar con usted. Y como cuarto punto, hable de lo que el Señor va a hacer desde el día de hoy en su vida a otra persona y así el Señor va a bendecir su vida.
Amén. Así, mis queridos hermanos, vamos a poner esta palabra en oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos, Señor, tu palabra, por enseñarnos en todo este tiempo, Señor Jesús, a tener humildad, por enseñarnos, Señor, que debemos de estar preparados, Señor Jesús, para que ningún viento de doctrina quiera engañarnos, quiera confundirnos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre amado, a ser esos hijos, Señor, que reconocen, Señor, sus errores, que se dejan corregir, Señor, que son enseñables, Padre amado celestial. Te pido, Padre, que esta palabra que tú has impartido en este día se quede en el corazón de cada uno de mis hermanos que ha escuchado tu palabra, Señor Jesús. Que tú hagas tu voluntad perfecta en sus vidas, que tú los bendigas, los guardes, Padre, y que tú seas bendiciendo, Señor, y los hagas crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, Señor Jesús. Si les falta amor, si les falta fe, Señor, aumenta esa fe, ese amor. Aumenta, Señor, ese crecimiento en tu palabra, Padre amado celestial. Dales la sabiduría del cielo, Señor Jesús, para que sigan sirviendo en tu obra perfecta, Padre. Hoy, Señor, oro por cada uno de mis hermanos y los bendigo, Padre. Que tú, Señor, suplas todas sus necesidades, Señor Jesús. Si están pasando por problemas, Señor, económicos, provéeles, Señor, en todo lo que necesiten. Cubre toda deuda que ellos estén, Señor, teniendo, Señor. Da provisión en sus alacenas, Señor, en sus hogares, Padre amado. Ábreles puertas de trabajo, Señor Jesús. Si están sufriendo, Señor, alguna enfermedad, hoy declaramos sanidad completa, Señor. En tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados y hoy declaramos sanidad completa y perfecta en sus vidas. Hoy, Señor, declaramos sanidad en sus corazones, Señor. Si alguien pasa por depresión, por tristeza, hoy quitamos toda depresión, toda tristeza y restauramos y hacemos de ese corazón nuevo, Señor. Sabemos, Padre, que solo tú puedes, Señor, transformar vidas y corazones, Señor. Sana, Señor, esas heridas, Señor. Quita todo pensamiento negativo, todo pensamiento de maldad, Señor Jesús. Sé tú obrando grandemente en cada uno de mis hermanos, en cada una de sus necesidades, Señor Jesús. Sé tú, Padre amado, poniendo tu sangre preciosa en sus vidas, Señor. Oramos también en este día, Padre, por nuestra nación, Señor Jesús. Que tú bendigas a nuestra nación en todo momento y en todo lugar, Padre amado celestial. Guarda nuestra nación de todo espíritu inmundo, de corrupción, de sicariato, de asesinato, delincuencia, Señor Jesús. Hoy derraigamos todo espíritu inmundo que quiera atravesar nuestra nación, Padre amado. Hoy quitamos, Señor, toda corrupción. Hoy quitamos todo espíritu de anarquía, Señor, que quiera levantarse en contra de nuestra nación. Hoy, Padre, te pedimos por el presidente de la República, Guillermo Lazo. Señor, restaura su salud completamente, Padre. Dale inteligencia, sabiduría para gobernar de una manera correcta nuestra nación. Rodéale de personas adecuadas para que gobiernen, Señor, bien nuestra nación, Señor Jesús. Oramos por la Asamblea Nacional, Padre, para que tú pongas, Señor Jesús, personas correctas en ella, Padre. No permitas que se levanten personas que vayan en contra de tus leyes, en contra de tu voluntad, Señor. Sé tú quitando a todas esas personas. Quita toda división que vaya en contra del gobierno, Señor. Pon paz, Señor, en medio de los dos, Señor, para que puedan trabajar en unidad. Oramos, Señor Jesús, para que tú bendigas a nuestra nación. Oramos también por Israel, Padre, para que bendigas, Señor, a tu pueblo, Señor. Desde el más pequeño al más grande, Señor, hoy bendecimos a Israel, bendecimos su economía, su territorio, su gobierno, Señor. Desde Ecuador, Señor, bendecimos, Señor, a tu pueblo, Padre amado. Bendecimos a los pastores, Señor, al pastor Rómulo Sánchez, a la pastora Marcia Pozo, Señor. Guárdales en todo momento y en todo lugar, Señor Jesús. Sé tú dándoles la sabiduría del cielo, Señor. Sé tú guardándoles de todo mal, Padre. Y sigue, Señor, dándoles esa sabiduría para instruir a tu pueblo. Bendice al pastor Raúl, a la pastora Gaby, a sus hijitos, Señor Jesús. Guárdales en todo momento y en todo lugar en sus vidas, Señor. Sigue instruyendo
guiándolos, Señor, para que sigan, Señor, enseñando de tu palabra a los jóvenes, Señor, de nuestra iglesia. Bendice a cada pastor de las filiales de nuestra iglesia, Señor, sus ministerios, familias, trabajos, todo lo que ellos han hecho, Señor. Han escuchado tu voz, por eso están haciendo tu obra, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor Jesús, y bendecimos la vida de cada líder, Padre, de adultos, de jóvenes. Bendice cada célula, Señor Jesús, cada ministerio de nuestra iglesia, Señor. Joshua Kids, Misiones Josué, bendice, Señor Jesús. Hoy bendecimos a nuestra iglesia y declaramos que desde nuestra iglesia saldrá el avivamiento, Señor, y de nuestra nación. Cumplirás ese anhelo del corazón de nuestros pastores y nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu se siente claramente en donde estamos, Señor, en nuestra iglesia. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, y una vez más te agradezco por permitirme dar tu bendición. Ponga su mano derecha en su corazón y alce su mano izquierda al cielo. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia, que el Señor alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite, que en todas las actividades que ellos hagan, tu presencia los acompañe, Señor Jesús. Cúbreles con tu sangre preciosa y no permitas, Padre, que el enemigo quiera apoderarse de sus vidas, Señor, ni que ningún robo, ningún accidente, ninguna enfermedad se atraviese sobre ellos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les agradezco por haberme acompañado en todo este tiempo, en todo este capítulo, de todo corazón. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho. Hasta una próxima. Que Dios les bendiga.